Mi nombre es el padre Stefano Rinaldi. Fui capellán del Hospital San Gerardo de Monza durante 29 años y he administrado el sacramento de la unción de los enfermos a más de 3.000 personas en sus últimas horas. He visto morir a tantos hombres que dejé de contar y dejé también de creer que hubiera algo más allá de ese último latido. Lo que el niño Carlo Acutis me dijo la noche del 11 de octubre de 2006 no violó ningún secreto. Me lo dijo después de la confesión, con los ojos despiertos y la voz tan clara que parecía que no era él quien estaba muriendo, sino yo. Y lo que me dijo, combinado con lo que encontré 18 años más tarde, dentro de un breviario que nunca abría, derribó cada certeza que yo había construido sobre la nada. Caí de rodillas en un hospital. No aquella noche de octubre. En otro hospital, 18 años después. Exactamente en la planta y en la fecha que aquel muchacho de 15 años me había anunciado, palabra por palabra, mientras una bolsa de sangre goteaba sobre su brazo. 18 años he callado esto. He bautizado, he enterrado, he dicho misa cada mañana con un peso en el pecho que no compartía con nadie. Esta noche lo cuento todo. Llegué al sacerdocio tarde, a los 31 años, después de estudiar medicina 2 cursos y abandonarla porque no soportaba ver morir sin poder hacer nada. Pensé que la sotana me daría respuestas que el bisturí no daba. No me las dio. Para el año 2006, yo era un sacerdote funcionario, eficiente, frío, que rezaba con la boca y dudaba con el alma. Vivía en una habitación pequeña junto a la capilla del hospital, y cada noche me preparaba la misma infusión de manzanilla en un hornillo viejo antes de dormir. Esa era toda mi vida. La llamada llegó la noche del 11 de octubre, a las 9:40 de la noche. La enfermera de guardia, Lucia Ferraro, me telefoneó a la habitación. Me dijo que un paciente de la planta de oncología pediátrica había pedido confesión. Un chico de 15 años. Leucemia mieloide aguda, tipo M3, la promielocítica, una de las más agresivas. Llevaba ingresado desde el 8 de octubre. El diagnóstico había sido fulminante. 3 días desde los primeros síntomas hasta el coma inminente. Subí a la planta tercera. El reloj del pasillo marcaba las 9:52. Recuerdo el dato porque siempre miraba el reloj. Era una costumbre de médico que nunca perdí. El olor a antiséptico, el zumbido de los fluorescentes, el pitido regular de los monitores. Habitación 312. Cuando entré, lo primero que noté fue la temperatura. Hacía frío en esa habitación. La calefacción central del San Gerardo mantenía las plantas a 22 grados centígrados. Lo sabía porque me quejaba siempre del calor. Pero allí dentro, el termómetro de pared marcaba 19 grados. Pensé que la ventana estaría abierta. No lo estaba. El muchacho estaba incorporado en la cama. Pálido, con hematomas en los brazos por las punciones. Una vía en el dorso de la mano derecha. Pero sonreía. Sonreía como si yo fuera un amigo al que esperaba desde hacía tiempo. «Buenas noches, padre Stefano», me dijo. «Gracias por venir tan rápido». Me detuve. Yo no le había dicho mi nombre a la enfermera, y la enfermera no había entrado conmigo. Pensé que lo habría leído en algún sitio, en la tarjeta de la capilla quizá. No le di importancia, todavía. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Carlo Acutis». Acerqué la silla. Le pregunté qué quería confesar, esperando lo de siempre, las pequeñas culpas de un adolescente asustado. Pero lo que me dijo no tenía nada de adolescente. Habló de su vida con una lucidez que me incomodó. Habló de la Eucaristía como quien habla de una carretera que conoce de memoria. «La Eucaristía es mi autopista al cielo, Padre», me dijo. Y luego, mientras yo levantaba la mano para la absolución, sacó de debajo de la sábana un objeto pequeño y me lo puso en la palma. Era un breviario. Pequeño, de tapas negras gastadas, idéntico al que yo llevaba en el bolsillo de la sotana. Dentro, asomando entre las páginas, había un papel doblado en 4. «Esto es para usted», me dijo. «Pero no lo abra ahora.
No lo abra hasta que esté de rodillas sin poder levantarse. Usted sabrá cuándo. Guárdelo en su breviario y olvídese de él. El día que lo necesite, lo encontrará. Le dije que no entendía. Me dijo que no hacía falta entender, que solo lo guardara. Cerré la mano sobre aquel papel y lo metí en mi propio breviario, entre los salmos, casi para complacer a un niño moribundo. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Terminé la confesión y le di la absolución. Iba a marcharme, ya con la mano en el pomo de la puerta, cuando él volvió a hablar, y su voz había cambiado. Ya no era la de un chico, era serena, plana, segura, como quien lee un informe. Padre, usted va a dejar de creer del todo después de esta noche, durante muchos años. Pero el día 28 de marzo, dentro de 18 años, va a caer de rodillas en la planta 4 del Policlínico de Milán, y allí va a recordar todo esto, y va a llamar a un médico, el que mide. Él se lo confirmará. Me quedé inmóvil. Le pregunté qué quería decir. No respondió a eso. Solo añadió una cosa más. No tenga miedo de la sangre, padre. La mía y la suya. Las dos sirven. Salí de la habitación con el corazón golpeándome las costillas. Miré el reloj del pasillo. Las 10:23. Y entonces noté lo primero que no pude explicar. La enfermera Lucia Ferraro estaba en el control, con la mirada fija en una hoja. Le pregunté desde cuándo el muchacho de la 312 sabía mi nombre. Me miró extrañada y me dijo que ella jamás había hablado conmigo esa noche. Que la llamada me la había hecho otra enfermera. Comprobé el registro de llamadas internas del hospital con ella, allí mismo. No había ninguna llamada a la capilla a las 9:40. La centralita no registraba absolutamente ninguna comunicación con mi habitación esa noche. Yo había recibido una llamada. Había oído la voz de una mujer decirme el número de habitación, la edad del paciente, el diagnóstico exacto. Pero según el sistema, esa llamada nunca existió. Pensé en un fallo técnico. Era lo razonable. Una llamada que no quedó registrada por un error de la centralita vieja del San Gerardo, que daba problemas constantemente. Me lo dije a mí mismo y bajé a mi habitación, dispuesto a olvidar. Pero a las 11:10, la enfermera Lucía bajó a buscarme. Estaba blanca. Me dijo que volviera a subir, que tenía que ver algo. Subí. En el control de enfermería había un monitor que registraba la temperatura corporal de los pacientes oncológicos cada 15 minutos, porque la fiebre en la neutropenia es mortal. Lucia me señaló la pantalla del paciente acutis, Carlo. La curva de temperatura. A las 9 de la noche, antes de mi llegada, el muchacho tenía 39 grados y 2 décimas de fiebre. Normal en su estado, una infección. Pero a las 10:30, justo después de mi salida de la habitación, la temperatura registrada era de 36 grados y 5 décimas. Una caída de casi 3 grados en hora y media. Imposible sin medicación antitérmica masiva. Lucia me juró que no le habían administrado nada. Revisamos el registro de fármacos. Nada. Ni un antipirético desde las 6 de la tarde. Le dije que el sensor estaría defectuoso. Era lo razonable, otra vez. Pedí que cambiaran la sonda térmica. La cambiaron a las 11:30 por una nueva, calibrada. La nueva medición, con instrumento distinto, dio 36 grados y 1 décima. Aún más baja. El sensor nuevo confirmaba lo que yo quería negar. Le dije a Lucía que sería el efecto del coma inminente, que el cuerpo se enfría cuando se apaga. Llamé al médico de guardia, el doctor Ferrante, para que lo descartara. Subió molesto, a medianoche, examinó al muchacho, y aquí es donde todo cambia. El doctor Ferrante me llamó al pasillo. Tenía la voz rara. Me dijo que el chico no estaba entrando en coma, que estaba consciente, orientado, respondía a las preguntas con coherencia, pero que su saturación de oxígeno era del 99%, su tensión perfecta, y su temperatura de 35 grados y 8 décimas. Un cuerpo que, según todos los análisis de esa tarde, tenía los órganos colapsando por la leucemia, presentaba constantes vitales de una persona sana, salvo la temperatura, que seguía bajando sin causa.
Padre, me dijo Ferrante, y nunca olvidaré su cara. Llevo 16 años en oncología. Un cuerpo con estos análisis no puede tener estas constantes. Y un cuerpo vivo no baja a 35 grados 8 sin entrar en parada. Pero él está hablando. Acabo de hablar con él. Las manos me temblaban. Me apoyé en la pared del pasillo. Entré de nuevo en la habitación. Carlo Acutis seguía incorporado, sonriendo. Le toqué la frente. Estaba fría. No fría de fiebre baja, fría como mármol. Pero hablaba, parpadeaba, me miraba a los ojos. «No tenga miedo, padre», me repitió. «Es solo el cuerpo preparándose. Vaya a descansar. Mañana por la noche todo terminará. Acuérdese del breviario». No dormí. Pasé la noche en la capilla, de rodillas, no rezando, sino intentando encontrar una explicación física, química, neurológica para lo que había visto. No la encontré. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. A la mañana siguiente, 12 de octubre, subí temprano. Quería revisarlo todo con luz de día, con la cabeza fría. Hablé con el equipo médico del turno. Y aquí empezó el segundo misterio, el que de verdad me persiguió durante 18 años. La doctora Elena Bassi, hematóloga, había recibido a primera hora los resultados de la analítica nocturna del paciente Acutis. La leucemia promielocítica se caracteriza por una invasión brutal de la médula ósea. El porcentaje de promielocitos anómalos en sangre supera el 80%, a veces el 90%. Era lo que tenía Carlo el día 8 al ingresar. Un 94% de blastos. Una sentencia. La analítica de la madrugada del 12 de octubre, sacada a las 4 de la mañana, daba un 41% de blastos. Menos de la mitad. En 3 días, sin haber completado siquiera el primer ciclo de quimioterapia, que en su caso ni se había podido administrar entero por su estado. La doctora Bassi pensó en un error de laboratorio. Repitió la muestra a las 7 de la mañana, con otro técnico y otra máquina. El segundo recuento dio un 22% de blastos. 3 horas después, la mitad otra vez. La doctora Bassi me enseñó las 2 hojas, temblándole los dedos. Me dijo una frase que aún oigo. «Padre, esto no remite así. La M3 no remite así ni con el mejor tratamiento del mundo en 3 días. Esto no es medicina. Yo no sé qué es esto». Anotó los datos a mano en una libreta personal, porque dijo que nadie le creería con el informe oficial. Yo vi esa libreta. Vi los números escritos con su letra. 94, 41, 22. Una cascada hacia la curación en un cuerpo que, paradójicamente, seguía enfriándose y debilitándose por fuera. Porque esto es lo más extraño. Mientras la sangre se limpiaba, el muchacho se apagaba. A las 10 de la mañana ya no se incorporaba. A mediodía hablaba con dificultad. La doctora Bassi no lo entendía. Los marcadores mejoraban y el paciente moría. Como si el cuerpo se curara de la enfermedad justo en el momento de abandonarlo. Como si la leucemia y la vida se marcharan juntas, de la mano. Pasé toda la tarde del 12 de octubre junto a aquella cama. A las 5:30, Carlo Acutis abrió los ojos por última vez. Me buscó y me dijo con un hilo de voz: «Padre, ofrezco todo por el Papa y por la Iglesia. Recuerde, planta 4, 28 de marzo, el que mide». A las 6:03 de la tarde del 12 de octubre de 2006, el monitor dio la línea plana. La temperatura corporal en el momento de la muerte, registrada por la sonda calibrada nueva, era de 34 grados centígrados. Y la última analítica, la de la tarde, daba un 9% de blastos. Murió casi curado de la enfermedad que lo mataba. Firmé el certificado de defunción como capellán testigo. Y guardé el breviario con el papel doblado dentro, sin abrirlo, en el cajón de mi mesilla, tal como me había pedido. Y entonces, en lugar de creer, hice lo contrario. Dejé de creer del todo, porque mi mente de exestudiante de medicina no soportaba lo que había visto. Necesitaba que tuviera una explicación,
y como no la encontraba, decidí que todo había sido sugestión, cansancio, una cadena de errores de instrumentos viejos. Enterré el recuerdo. Seguí diciendo misa como un autómata. Y la duda, que antes era una grieta, se convirtió en un muro. Durante años fui un sacerdote sin fe, que repartía un Dios en el que no creía. Hasta que, en el año 2019, leyendo el periódico en el comedor del clero, vi una fotografía. Un muchacho con jersey rojo y mochila al hombro. El titular hablaba de la próxima beatificación de un joven italiano muerto en Monza en 2006. Carlo Acutis. Se me cayó la taza al suelo. Investigué todo lo que pude. Descubrí quién había sido aquel niño que yo había confesado sin saber a quién confesaba. Un chico de Milán que, antes de morir, había catalogado más de 160 milagros eucarísticos de toda la historia en una página web que él mismo programó, que ofreció su enfermedad por el Papa Benedicto y por la Iglesia, que había dicho una frase que me golpeó como un martillo: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo había muerto como fotocopia, en vida durante 13 años. Encontré una entrevista de su madre, Antonia Salzano. Le escribí. Para mi sorpresa, me respondió. Hablamos por teléfono varias veces en 2019 y 2020. Le conté que yo había sido el capellán de aquella noche. Se hizo un silencio largo, y luego me dijo algo que me heló la sangre. Carlo me habló de usted, padre. La última semana de septiembre, antes de ingresar, me dijo que en el hospital iba a confesarse con un sacerdote que ya no creía y que tenía que darle algo para más adelante. Le pregunté qué cosa. Me dijo, una carta para el día que se le caigan las rodillas. No entendí. Pensé que eran cosas de la fiebre, pero usted acaba de confirmarme que existió. Le pregunté a Antonia si Carlo había dicho fechas, lugares. Me dijo que su hijo, en los últimos meses, anotaba a veces cosas que después ocurrían, pequeñas, y que una vez le había dicho que él vería desde el cielo cómo un sacerdote volvía a creer en un hospital de Milán, en primavera. Antonia no recordaba el año, pero yo sí recordaba lo que Carlo me había dicho. Planta 4, 28 de marzo, 18 años después. El año 2024. Quise abrir el papel del breviario en ese momento. Lo saqué del cajón. Lo tuve entre los dedos. Pero recordé sus palabras. No lo abra hasta que esté de rodillas sin poder levantarse. No estaba de rodillas. Estaba sentado, dudando, calculando. Volví a guardarlo. Algo me decía que abrirlo antes de tiempo lo invalidaría todo. Que tenía que respetar las coordenadas. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Empecé a contar las fechas. Y a tener miedo del 28 de marzo de 2024. Llegó la beatificación, el 10 de octubre de 2020. La seguí por televisión, en plena pandemia, encerrado. Y aún así, viéndolo declarar beato, yo seguía resistiéndome. Pensaba, coincidencias, una madre sugestionada, una memoria mía deformada por el tiempo. El muro de mi incredulidad era espeso. Necesitaba algo que no pudiera negar. Y el 28 de marzo de 2024 estaba cada vez más cerca. Llegó el invierno de 2024. Yo tenía 70 años, jubilado ya de la capellanía, viviendo en una residencia sacerdotal en las afueras de Milán. El 26 de marzo de 2024 empecé a sentir un dolor sordo en el pecho que atribuí a la edad. El 27 por la noche el dolor se volvió insoportable y me bajó por el brazo izquierdo. Un hermano sacerdote, alarmado, llamó a una ambulancia. Me llevaron de urgencia, no al hospital más cercano, que estaba colapsado esa madrugada. Me derivaron al servicio de cardiología de referencia de la zona, el Policlínico de Milán. La Fondazione IRCCS, Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Ingresé por urgencias a las 2 de la madrugada del 28 de marzo. Infarto agudo de miocardio. Me hicieron un cateterismo de emergencia. Me colocaron 2 stents en la arteria descendente anterior. Cuando desperté de la sedación,
Hacia las 11 de la mañana del 28 de marzo de 2024, una enfermera ataba la pulsera identificativa a mi muñeca. Le pregunté, con la boca seca, en qué planta estaba. Planta 4, padre. Unidad coronaria, planta 4. El corazón, recién operado, se me disparó. El monitor empezó a pitar. Planta 4. 28 de marzo. 18 años después. Exactos, de aquella noche en el San Gerardo. Pedí, casi rogué, que me trajeran mis cosas, la bolsa que el hermano sacerdote había metido en la ambulancia. Dentro, como siempre, estaba mi breviario negro, el mismo de 2006, con el papel doblado entre los salmos, donde llevaba 18 años sin tocarlo. Lo saqué. Y entonces intenté incorporarme para sentarme bien y leerlo, y las piernas no me respondieron. La debilidad posquirúrgica, la sedación, el cuerpo de un hombre de 70 años que acababa de sufrir un infarto. Me resbalé de la cama al intentar ponerme de pie y caí al suelo, de rodillas, junto a la cama, sin poder levantarme, con el papel en la mano. De rodillas, sin poder levantarme. Planta 4. 28 de marzo. 18 años después. Exactamente como me lo había anunciado un niño de 15 años con el cuerpo a 34 grados. Allí, en el suelo de la unidad coronaria, con las manos temblando como nunca habían temblado, desdoblé el papel. Era la letra de un adolescente. Decía así: Padre Estéfano, si está leyendo esto, está de rodillas en la planta 4 y es 28 de marzo. Han pasado 18 años. No tenga más miedo. Dios nunca le quitó la fe. Usted la escondió porque le dolía verme morir. Ahora pida que venga el médico que mide. Pregúntele por mi sangre. Y vuelva a creer. Su amigo, Carlo. Y no olvide, la mía y la suya. Las dos sirven. Lloré. Lloré por primera vez en más de 20 años, en el suelo de un hospital, sostenido por dos enfermeras que habían acudido al oír el golpe de mi caída. No podía hablar. Solo repetía: el médico que mide, llamen al médico que mide. Las enfermeras pensaron que deliraba, pero el cardiólogo que entró a atenderme, alarmado por la alerta del monitor, se presentó. Y cuando dijo su nombre, dejé de respirar un instante. Tranquilo, padre. Soy el doctor Misuraka. Voy a revisarle. Misuraka. En italiano, misura es mide. El que mide. Le miré y le pregunté, con un hilo de voz, si por casualidad él tenía alguna relación con la hematología, con los recuentos de sangre. Me miró sorprendido. Me dijo que sí, que antes de especializarse en cardiología, había trabajado 5 años en hematología, en recuentos de blastos en leucemias. Que su tesis doctoral había sido sobre la remisión de la leucemia promielocítica aguda, la M3. Le conté todo, allí, desde el suelo. La noche de 2006, los blastos del 94 al 9% en 3 días, la temperatura de 34 grados en un cuerpo que hablaba. El doctor Misuraka se sentó en una silla, palideció y me dijo que una remisión espontánea de la M3 de ese calibre, en ese tiempo, sin tratamiento completo, no estaba documentada en la literatura médica mundial, que él había estudiado precisamente todos los casos publicados para su tesis. Que lo que yo describía era, en sus palabras exactas, médicamente imposible. Él me lo confirmó, como Carlo había dicho 18 años antes. El que mide me confirmó lo de la sangre. Hoy tengo 71 años. Sobreviví a aquel infarto. Y desde aquel 28 de marzo de 2024 no he vuelto a dudar ni un solo día. Ni uno. Cuando me recuperé, hice algo que nunca había hecho. Pedí audiencia para entregar mi testimonio. El proceso de canonización de Carlo Acutis ya estaba en marcha, y aporté mi declaración escrita y firmada sobre los hechos del San Gerardo, junto con el papel original y la fotocopia de la libreta de la doctora Elena Bassi, que conservé. Localicé a la doctora Bassi, ya jubilada, y ratificó cada número. Localicé al doctor Ferrante, que confirmó por escrito la temperatura y las constantes imposibles de aquella noche. El 7 de septiembre de 2025,
el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma durante el jubileo. Viajé hasta allí, todavía con los dos stents en el corazón, y me senté entre la multitud. Cuando pronunciaron la fórmula de canonización y lo declararon santo, saqué de mi bolsillo aquel papel doblado, gastado de 18 años en un breviario, y lo apreté contra el pecho. Sentí que el niño al que velé en su última noche me miraba desde el altar. Hace 2 semanas volví al San Gerardo de Monza. Subí a la planta tercera, a la habitación 312, que ahora es otra cosa, un almacén de material. Me quedé en el umbral, donde una noche de octubre un muchacho moribundo me dijo mi nombre sin que nadie se lo hubiera dicho. Y por fin entendí la llamada de la centralita que nunca quedó registrada. Entendí la temperatura que bajaba mientras la sangre se limpiaba. Entendí que aquella noche yo no fui a salvar a un niño. Aquel niño fue enviado a salvarme a mí, y necesitó 18 años, un infarto y un médico apellidado, el que mide, para conseguirlo. Déjenme decirles esto, porque es lo único que ya sé con certeza. Durante 29 años repartí a Dios sin creer en Él, como un cartero que entrega cartas que jamás abre. Carlo Acutis me entregó una carta y me hizo esperar 18 años para abrirla, porque sabía que solo de rodillas, sin poder levantarme, sin orgullo, sin medicina, sin excusas, sería capaz de leerla de verdad. La fe no se demuestra, se rinde uno a ella, y yo me rendí en el suelo de la planta 4. La sangre de aquel niño se curó mientras él moría, y la mía se curó mientras yo creía morir. Las dos sirvieron. Él tenía razón. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.